Maiteipa Mbaeisha para que fuera peina coina na arpe ayuyima y me penden y ve pea hina ya de brama que va. Ya atoralo hermano, fuera Rued Emilio Vázquez. Congregación remanente de Israel Tabafranita Pueblo y Yepita Soyima Penden y gira. Carta del apóstol Pablo a los Efesios. Acá Torah. Vea, imagina ya en el programa. Ara ya es el lunes a viernes. Veis en el que fuera. Ñaño ambare te ponapo yo quiere. Oño día yo pore. Ya ese ya cumbu ya o con agua puna. Va a poner estar GB. Roe Sergio Abu lleguen debe ya pojare ore con video mi. Va a eres muy ya pojare ore con audio. Kato hamasa yang ma pensanya bei sistema radio wasaru bibe nya imagina Facebook ha YouTube veis ahina rike cueran ba sabaka hatora carta del apóstol Pablo a los Efesios rike cuera pesa yo puma yo ina será la contexto cuera sí yang bo ulah nya pregunta y lo mitad potamos nya nyembo epenendi ella ora ya po vigilia más 595-985-162-975 Bereco Veroñe Porandú Efesios de Guaina Efesios capítulo 6 y me lo mitaina y que tama verso 13 edición número 156 ya no está yo lo está en la eco que sí ni la bella pues la veo primero en Yahshua Hamashiach primero en Yahweh a la pida primero en obediencia na peñe marcamos hay veces de la Biblia oima pesa yo puyo más 595-985-162-975 peneñe epu perucañan de yeja y pure pese disculpar que llama leña tendeino a veces ya grababa a veces ya ya pues estudios amba me anda y ya nega tu ya atender audio pembo uno tú tranquilo ya pero ella pe agenduja a responder pero antes por veces disculpa y milo mitad ya esa mi a ver ojaltaña de ina día de ayuno ya reco a veces ya pues ahí vigilias sí no se anota pembo un de pembo se la vende pedido mi se anota mi día bella hoy quema la vende petición a ver en oración guapa sí o sí pa ya po día de día y de noche vigilia hoy semana ya po 1, 2, 3 vigilia hoy semana ya po 2 hoy semana ya po 1 o depende cómo el espíritu inspira ¿sabes? Apea con número, pero que se me aparece acá, viene ofrenda, a mí viene y putimos apea con número de línea personal, vea, más 595-985-162-975, más 595-985-162-975, ahí está, a veces ya pues de más, lo pilla y lo mira, bueno, vaya de coger y comentar, mira, y aquí en entonces capítulo 6 verso 13 a los oyentes de Facebook y YouTube saludos cordiales sí saludos cordiales entero de preguntas no necesariamente influencia ni influencia en la completo y la satánico no es que todas las cosas nomás ya van a ser satánicos vaya con discernimiento ahí es que tú ya sataniza panema entonces de ahí por uno ahí los medios de comunicaciones también y sí pero ñandeo para allá con discernimiento allá. Pues y media acuerdo pe a ver no usar celulares la pues no en esa satanizar veamos pues la mal ella potan de no necotiño y ese ejemplo la algunos que ya potan la añade con iña cambio influencia pues da ahí copia es para entender vea si vos tenés tu celular bueno vos tenés que
tener el discernimiento y la sabiduría y el santo temor de Yahweh, bueno, y por cuál la del celular. Porque le ella pota la ibadía de los mientes y ella pota la de cote celular. Y donde copiata ahí la mal. La mal coño y la para surgir la ñande a putume. Jamás todavía hasta puñado donde hago aparato. Pero hija, con celular o sin celular lo mismo te vas a puñado y está putume. No. Me coteñe este celular. Guau, a ver, te preguntan de allá potan de mende pentecostal. Da ereiri. Que no hay que usar teléfono fuera. Judas Vigo y por un celular acá, ella llevé, oye, otra adicional, Yeshua, oye, suicida. A ti pregunta. Eva Vigo y por un celular, oye, pues, directo, oye, eso es la, de comunicación celular. Entonces, pues, hay cosas que hay que atender y analizar bien, no satanizar, no usar tele, no usar celular, son satánicos. Apenas hay una famoso, una vez ha transmitido un partido arena. Ayer reprende, pelota satanás y de ahí ya. Ese peor satanás que está pelota de bebé. Oye, su tata ese todo el día ya. Ay, 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 será. Bueno, esto por ejemplo, se no hay de acuerdo, ¿verdad? Influencia unas cosas ya. Una influencia donde con tecnología o sin tecnología, pues cuando no existía tecnología, con los mitaños asesinados, yo yucao, yo, oye, los mismos llegantes ahí. Si es que no, es culpa de la tecnología. Ya depende más de sabiduría. Mm. Ya tiene experiencia una vez o sea, en la celular este pastor andaba prohibiendo a su congregación. Yo, extremo. Nombre, para influencia demoníaca, peña y satán y zapata, pepe, que también me la maldición en hambre, eu pesa pero mañana se le cuare la celular. Pea. No, pues el líder, oye, comunicado y superior, ni pea, entonces la miembros de la no es coña, pues viene preparado, no, su pego, uno, hay la. Entonces, pues hay algunas incoherencias que no, hay cosas que no cierran algunas congregaciones allá. El pastor prohibiendo de aquí para allá, y quién sabe, menor de ahí la tele, panda y ahí, pero por lo menos celular ahí se pone y le cuare, tú sabes, en contra del celular a la y no hay puruyan a la miembro, pero esos son incoherencias. Bueno, ese es a modo de comentario ahí de, no hay que satanizar todo, será, para allá con la discernimiento. Ya es a mí, entonces, la lucha es injusta. Tango, a tu pesa ya. La ya en el contrario no ya es ahí, porque no vemos nuestro oponente. Ellos tienen mucha ventaja, tienen poder. Entonces la humanidad no, pero oye, perder pata. Motas ahí la Biblia de la humanidad, oye, perder pata. ¿Dónde dice en la Biblia que el mundo, todos los seres humanos eh, se van a perder? Esta es Juan 3:16. Bueno, posiblemente hay algunos oyentes que disculpen también allá, si onda o lee para lo mitad. A lo mejor algunos endula o enduco a comentarios, pero a lo mejor son personas que no están familiarizados con la escritura. Bueno, ya, a esta de cosas. Juan 3:16, ve, de tal manera amó Elohim Yahweh al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, ¿ven? No se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, ¿dónde está la justicia de Yahweh? Yahweh no es injusto. O sea, la vida no es injusta como muchos dicen. La problema la ñande pues tu uina. Ñande ba esa ya pensaba, esa ya purujan ba para la ya poco llevó le allí tan ñande ya culpata la vida, veo. Que injusta la vida ella ya. A lo mejor de ella algo de ella pues llevó le ande era. Pero el Yahweh o provee la salvación. O provee Juan 3:16. Eso es un versículo muy conocido. Y es a mí, eso muy son
Juan 3:16. No. El que se pierde se va a perder por sus propias cuentas, ¿verdad? Porque oye, por lo menos. Este tengo y no predicar, están hoy la o ya puedo, o sea, pucaya, como ve las cosas buenas, oye, ya puedo. Dicho sea de paso, los que predican a favor de la salvación, aunque en algunos puntos están errados, y que tú ayudas a este y ve por ojo a condenación. Bueno, 3. Porque de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lo mismo dice. Porque Yahweh no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. ¿Dónde está el problema? El que cree en el Hijo de Yahweh no se condenará, pero el que no cree ya se ha condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Yahweh. Ahí está. Hay una conexión con la salvación entre el Hijo y el nombre del Hijo. El nombre verdadero es, por eso era Yahshua o Yahoshua, que dice Yahweh salva. Está la era original verdadero. Lo estaba cambiado mucho de Jesús allá, que no tiene ningún significado. Ahora, upearemos en entender nada, bebé. Y esta es la condenación. No, el que cree en él no se condena, pero el que no cree ya se ha condenado porque no ha creído en el nombre primeramente del unigénito Hijo de Yahweh. Primero cree en el Hijo y en el hombre, en el nombre. Porque Yahweh no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Primero. De Eroviana Yahshua o Yahweh manón de pecadores, oño es Yahweh juguín de pecadores, adeña arrepentían. Ese pecado, violación de la ley. De violar la ley, violar los 10 mandamientos mínimos. De cumplir. Entonces, por cuanto eso no es condenado y está fuera de la presencia de la gloria de Yahweh. Romanos 3:23. Está destituido. Pero ese ñembo ya llegita a PGI. Yahshua, Yahweh o meita irabe o manohamá. A PGU, y muerte y sufrimiento y sacrificio. Y resurrección rupi. Ñande yareco posibilidad con angañaña arrepentido la ñande pecado violación de la ley. Primera de Juan 3:4. Pecar es violar la ley. Primera de Juan 3:4. Entonces, ñande perdona yeja ñande y catuma ye salva. Anda ya javi mala a condenación a la perdición. Entonces Pepe a responder, pero a ver, y Eroviana la jera ahí. Jera oreco que ver con la salvación. Yahshua, Yahweh salva, esa. Ande Eroviana la jera Yahshua. Ande es despreciano, el nombre verdadero, ella problema llegita. Porque Yahshua es la jera. A Pepe se llaman de. Es cuando se ve nomás, porque Pepe tiene parte interesante. Y cuál se ve, no interesa ver, no es que ella, porque pregunta. Más 595 y cuál ir, Naya. Más 595-985-162-975. Mi primera vez en Dúa, Pea, Veijina, Pea y cuál se verán. No todo está perdido. Ni Peñemonditi lo mitad la demonio fuera de diligencia. No, ya le oportunidad. Es más, para los hijos de Yahweh, para los que creen Yahshua HaMashiach, en Mañamina, versículo 13, versículo 13, 6, Efesios 6:13. Para mi primera vez en Duaina, ya que se ella, escala benebiliana, a ver, Mañami, Efesios 6:13. Oingo esperanza siempre. Digo la hachatan, la bicapacho, ojalá y ta iracuera, y ande moicota ahí. Y ande coñe me bajo mando de Yahweh, o Pepe, y hija armadura será. Chaleco antibala, anti-hachatán, antidemonio. Que Yahweh los reprenda a todos en el nombre de Yahshua HaMashiach. Mamije y bebé, upeares a EPM, peñaranas a pemonde, upe a oñemo ajá. Yahweh ome EPM, y catuja maisha, peñembo imbarete, pe aguanta, umi ara iba yete ave. Ha opao pe ara vayete, tiempo vayete, y catuja maisha, pepitañembo hija pepona yeroviave. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Reina Valera.
6:13. Por esta razón tome toda armadura de Elohim para que puedan resistir el día malo y después de haber logrado todo, quedar firme. Se puede lograr resistir los días malos, amigos. Mala día malo crear. Muy un día malo. Mala de día un gaía. A dos seres. Primer ser de hoy. La de conducta, la de carácter, la de reacción, la de obra. A segundo, hoja tapuñán de aparatos de acuerdo a la de obra, ella por ahí o creando el problema ahí. Muy de ojo. Entonces, la imero en Yahweh, o crea tan de creamos ahí hoy problema de ella como ahí hoy va y pero o escato creando el problema. A oña ato ye pulsean de ya pone trampa o mía y pero oña de ya con la armadura. Va a la armadura antibala, con mi policía y puro viendo chaleco antibala. Bueno, puedan de eco pero va a upea inde. Yahweh o un alan de armadura. De ao yo a eñemo ajá. En bollo alan de ari de petit armadura, pero peama anda hay una armadura mi policía me dice bañan de ya esa. Apóstol Pablo tiempo veo existir mi armadura y por mi romano de cuero mía ya. Bollo ando y que ese flecha ando y que ese espada de cocaco. En tiempo de la Edad Media coco allá güey tiempo de la cruzada mi armadura de hierro más. De eso, no y quema ese flecha de con anga tu hoy antibala y que en boca punde no están de golpea y mintiendo y que pero la ñande la armadura hoy entregada será y es mucho más poderoso porque ñande la ñande enemigo donde ya es ahí poderosos son demonios a pe allá huevo y o preparar ñande con armadura haga armadura donde ya es ahí da ella rata besa a hoy sabe monde no le mando a que la ñande lucha en hati plano espiritual ve japei oye manifestar los resultados plano material ve es el resultado de hoy de confrontación espiritual antes de ella pues de obedecer y no de interesar la palabra de Yahweh vieja ya y cosas malas ve entonces aún de la lucha espiritual pero pe anga upe oye materializada de inalandere cobe problema ve a la ganaron la batalla de esa la oye materializada de bendición ve pero para ir en comunión con Yahweh en obediencia. Entonces, todo el primero plano espiritual, peña manifestar, plano material real, peña de circunstancia, peña de situación, peña de recobebe, y catuñan de salud, catuñan de cuerpo, y catuñan de bienestar, ¿no? O en todo caso, la de Icuacir, un bebé, ahí negaron, ellos retomaron pecador, violador de la Torá, de los mandamientos de Yahweh. Primera de Juan 3:4, violando y la de mandamientos, cuando no interesa y la cosa buena, andar en cosas pecaminosas, entonces ni materializar donde iba ahí a ver la cosa. Entonces, armadura de Elohim, Yahweh, provee la armadura. O procede de Yesami, paigo. Tamaña mi bebé. Sí, por esta razón tome toda armadura de Elohim. ¿Esa? Pero ya analizamos allá Mañamí versículo 14. ¿Ve? Está pues firme ceñido vuestro lomo con la verdad. Pequeña armadura. La del lomo de protege jamás. La del lomo, la del cuerpo protege jamás. ¿Verdad? Con la verdad. ¿Quién es la verdad? Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo sea el atape, añetegua. Sea el atape, sea el añetegua, sea el atecobete. Yahshua iba. Entonces, Yahshua ya confiara, la intercesión ya confiara, ni ya confiara, ya le coja otro intercesora, abogado, abogada nuestra, auxiliadora nuestra, peamos delante de Dios, peamos nada. Timoteo 2:5, y ande un solo mediador entre Elohim, Yahweh y los hombres, Yahshua Hamashiach, hombre.
Pea la ñande, pea la oscuridad ñande la ñande espalda. Ya la ñande primer protector. Primer, va, eco armadura hecho, se aguarda, tengo armadura, Entonces, de esa vaina, eso presentan de la armadura espirituales. ¿En qué consiste esta armadura de Yahweh? Gracias al sacrificio de Yahshua HaMashiach. Ya recibí, papi. Ya. Ya voy a proveer de la Yahshua HaMashiach sacrificio. Ella de con ya como hay con protector. Armadura afuera. Por medio del Espíritu Santo, obviamente. Entonces ya está con armadura a protector. Y son valores y virtudes. Sí, cosas, valores. Por ejemplo, de verdad, justicia, pero la justicia. Y esto hay que interpretar. Sí, la verdad, claro, es un valor que no tenés que andar mintiendo de aquí para allá, pero bíblicamente la verdad, torásicamente, la Torah es Yahshua. La verdad es Yahshua. A pedir justicia, imagínate. Justicia, vaya a la justicia, vaya a armadura ahí. Vaya a la justicia la Biblia, a ver. En la raíz exégesis hebrea. La Torah, claro. La palabra de Yahweh, la Torah, su consejo, sus instrucciones, sus mandamientos. O sea, mi justicia, Dios me mi injusticia. Dios me hacer y me injusticia en pecado. Primera de Juan 3:4. Violación de la ley. ¿Ves? Esa. Apóstol Pablo va a esa bomba ahí, ¿no? Ya abrí miñas de esa, ya entenderlo ahí, cuál. Entonces, ya cuana y determinación, o sea, en animar y decidir, después aguasura y anunciar la buena nueva. Presto los pies para anunciar el mensaje de la buena nueva. El calzado. El año de calzado y y calzado los pies con el apresto del evangelio. O sea, pe coraje, pe capacidad, pe decisión. Ula uato y colo y bueno, sé, comba e amombe uta, sé comba e anunciata, con verdad, con Torah, con mandamiento, con Yahshua, ombo ea que sea sacata la gente. Donde hay cual no hay punta de contra, no ponde, y me he decidido, apresto, preparado, militar. Esa, a la izquierda, frente, hombro, mi acuerdo. Ahí está, y de milico y así, soldado de Yahweh. Bueno, atención, no me acuerdo. A ver, va a ir la de preguntas, nianga ya la pregunta. Espera, responde más. Versículo calzado, gracias, responden este. 15. Apresto el evangelio. Pangolan que esté apresto, está preparado, firme, decidido, determinado. Aguasure. Hoy, avanzáis. Anunciando la buena nueva. O sea, todo lo que ahora se nos revela. No, hasta se contra, no, a predicando Yahshua, predicar, güey, los mandamientos, cueras, y se hace tan mal la congregación, y porque ni me va con la gracia, allí jamás, allí te no, va a apresto, va a preparado, va a corajudo, va a aguasucho, cobarde, vea, y es a mí, no, de por duda, vea, la fe como escudo, que apaga el ataque del enemigo. La fe como escudo. La fe como escudo. 16. Sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ataque del enemigo. Y es a mí. Y sobre todo, ármense con el escudo de la fe, con que podrán apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sí. Ataque. La pendeñemo ajá. Upea pende yerovia. Yerovia yarekua Yahshua HaMashiach. Pero para yerovia ñande yarekua Yahshua HaMashiach, oye, dividí en 3 puntos.
Yarovia la Yashua Orovia Cue. Haya Yerovia ese. 1. 2. Ya confía la Yashua confía Cuereje. Haya confía en la intercesión de Yashua. 2. Punto 3. Ya obedece, mamaba Yashua obedece a Cueve, haya obedece, ñandea veí, pe Yashua obedece a Weisha, mi mandamiento fuera. Creer, confiar, obedecer. Peas en la tema, peas en la ñande armadura, uno de los armaduras compone en la defensa. Ya escudo, yerovia. Orovia la Yashua Orovia va Orovia va esa Orovia al Padre o confiáis tú obedecéis tú va la o creer la promesa, las palabras, los mandamientos de Yahweh obedecer o confiar o creer o ya popaitea o mi añade vea de ahí entonces claro a ni duda la Yahweh ni a ni duda la Yahshua o intercede jaina to cola y cual porque a veces algunos peor el problema pendijape la batalla pe crisis iba y vejape la puerta o webi ahí es donde arrecia la batalla y nada webi no ella orareíma o ella había sido allá por pareí con ya no aleíma hice ya no penaima se mabe doy coyo y ma ven haciendo yo iñan de ya yo hoy tila y escudo y pe ala y caco y pe ala y nombre pe tuve otro o tu pa ya verás troza no peven donde la niña firma peven de la prueba y nada no, ya güey, si yo metas a esa victoria, ya si yo intercede ese reina, no pe hacer nada güey mismo, hay moilande de escudo sino oye, tú ese a mi lanza, flecha, nambre, namo, el lomo, yo lo otro, oye, que tú ven a pensar por ver flecha, joina, no, pesar avanzada, presto con el evangelio, jaina, anunciaina, creina, avanza, fuerza, frente mar, joeseina, tumbaina, en el nombre de Yahshua HaMashiach, Yahweh te da la victoria. Ni que hueviti, es resistir, bebé. Fuerza, compañero. Imagina. Pues no. Te pala oña ese dispara. Dejo como yo que ya se está tanto y yo ahí bien de ese flecha. No hay que le pucuta. No hay eso. Apei, casco. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué compara el casco con la salvación? Casco con la salvación, 17. Verso 17, y tomad yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Elohim. Dira, yo digo, está muy casco, ya es a mí, sí, yelmo es casco. 17. Tomen también el casco de la salvación, casco y y la espada del Espíritu, que es la palabra de Elohim. Ay, se me opinen base. Y es a mí. Acá tañande, a ver. La conversión, ve. 17. A ver, ale, gurija. Va, eres alguno por anduvo y a ver, va, eres para la casco la salvación. Es domingo guaraní, va, ahí. ABI, pe pensar, me pe salvación, rebe, a upeba, como ata pende acá, pe tení casco isa. Ha, pe yagarrape espada, o me eva pe Espíritu Santo, upe vagina, yande yarañe. Va con guaraní me se me sacan que ahí guri. Había sido la de pensar en la de salvación, era para compararla acá con de salvo. En dos sentidos, y nada la que tú ya explicando con salvación. El sentido uno, primero, que decir que la es la problema, es la circunstancia de ella salvata o y para nada ganamos ahí. Vender copar la equipo, de mantener ganata,
A segundo, de igual que el día que es la hora de tu muerte, jauja ahora Yahshua Hamashiach de reinata en día y cota y vivita para siempre. O sea que un día de motivar a avanzar en la vida, ni ella cobardati. O para ne pensar en la lucha ya ves, para lo comparar de la casco de la salvación, nari que de pensar de salvación. Doy que ya de acá cotirlan de vale, de mane inútil, de anda ahí se va de coña y me ma perdido, de ereco, ve ma perdón, de go, no, acá. No, deja ahí, o sea, casco, a ver, ping, tum, ting, ting, ahí está flecha, saben acá, y pues si invancia ando y que ya de mi pensamiento. Ok, la que esa pues, o sea, chao. No, que andemos, crisis de capaz, no, y tu duda, ¿ve? Entonces, como calco, pensar en la salvación, vida eterna, reinado con Yahushua. Ya recuerda siempre esperanza en la salvación que hubo Yahweh a través de Yahshua HaMashiach. Isaías 59, 17, hoy no se ve a apóstol Pablo. Hasta a mí no va hoy puro se da. Y parece que es hoy puro paitén. Hoy puro Torah, hoy puro profeta. Isaías 59, 17, veo un amigo. Entonces, Yahweh de guardata de todo mal a peligro. Yahweh desarmambata la plan de destrucción o ya po ñane contra pe mi ñuja. Mi mala intención, mi cuimba, mi pora aña fuera o ya po a mi demonio fuera mi o influenciarse o mi demonio. A ñane contra pe no. Según Isaías 54, 17, peja es la promesa para los hijos de Yahweh, para los israelitas, para los que están en el nuevo pacto, guardando los mandamientos de Yahweh en su corazón. Según Jeremías 31, 31, 33, Hebreos 8, 10, Isaías 54, 17, estos son para los israelitas, para los que creen en Yahweh y en Yahushua y guardan los mandamientos. UPPI, ningún arma forjada del enemigo prosperará contra ti. Ay, será. Ni PTI va ya pues iba a arma fabricada no progresamos ahí en contra de sí, pero aparece en el manaco o promesa pea. Isaías 54, 17. Así es que ya te iba ya coño de favor. Apenas ahí y parte interesante. Y la espada del espíritu, que es la palabra de Elohim. Y la Espíritu Santo es la espada. El Espíritu Santo es la espada. Pero a ver, mañana ya comparar también. Toma la espada del Espíritu. No dice que el Espíritu Santo es la espada. Según Reina Valera, ya es dado. A ver, y no pesa ya entregamos. Casco de la salvación y la espada del Espíritu. Lleguen de ahí. Entonces, ahí el Espíritu, la espada. Sino que el Espíritu es un poder de Yahweh. Vayan de ya maguría ya. Japeaco poder de Yahweh, oreco llegue poder llegue será que es la palabra, guatamina sea. Es coñan de cosas, usted con los enemigos la hipoteña de contra los cañan de la olla a jamás. Porque ñande ya apartado de Yahweh y la única manera la ñande mungu y jamás. Pero mientras que ñaí con Yahweh, imposible. Pepe pura agitación, es imposible ese que no, el Espíritu Santo es un poder que, el único poder que se puede repartir. Para ti poder. Y la espada, la espada es la palabra, pero no llegó a entre el Espíritu Santo petit poder, para el único poder y que todo y repartir de parte de Yahweh. A la padre ya esta vez más los mitajes y la Espíritu Santo PTI persona o PTI ser viviente, no, va, esa está la ser viviente no es repartida. Hecho 2, 3 y vaya. Sí. Esto se repartió como lengua de fuego. Aparece como, ¿cuál era la señal del espíritu ahí? Viento recio. A la persona vio ser viviente vio virtud. Fuego. Oye, repartí. O sea, es un poder que se puede repartir. Número 11, 17, debe revisar ahí.
A número 1125, ve. Ya voy a repartir la porción de espíritu oía Moisés ve, a los 70 ancianos será. O repartí, subir a la poder, orecoma hoy nada, ya o repartí. Entonces, no, aún en la Torá el Espíritu Santo nunca fue una persona o un ser divino, sino un poder, un poder, un poder. Poder de Elohim. Eliseo vio con doble porción de qué, del espíritu de qué, de dónde, más eso es la doble porción. Elías allá. Entonces Elías ahora con el Espíritu Santo, entonces ya voy a repartirse de doble porción. Ah, claro, es un poder y se puede repartir. Para hoy ya de coca uno. Yahshua la único Yahshua no la único la Espíritu Santo recibía pues sin medida. Por eso es que la Escritura dice que él ahora con la plenitud de la deidad. O sea, ahora copaité. Ya voy a conferir, o confiar, eso es poder sin medida. La misma gloria que tenía con Yahweh, ahora la misma gloria con Yahweh, pero no es Yahweh, él es el Hijo, pero Yahweh me hecho o conceder eso es la poder. Pero sin ñande, el Espíritu Santo ya le por medida. Atender nomás los dones. Según los dones de pillar esa va la medida del Espíritu Santo. Si tienes un solo don, esa es tu medida. Si tienes dos, un poco más. Ahí opera más poder, porque en cada don opera el poder, la manifestación del poder del Espíritu Santo. Bueno. Y es un poder, claro. Para ello y súper eminente, invencible. Para el apóstol Pablo ahí. Al Espíritu Santo, Pablo ya referió pesa. Efesios 1:19. Pero Pablo y que la peaco poder, ojo, acompañado de la palabra de Elohim. Es que el Espíritu Santo ahora coja petín espada. ¿Ve? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Elohim. ¿Qué es la palabra? La palabra de Elohim va a la palabra de Elohim. Va esa contendía con la palabra de Elohim. Ya pongo un poco de estudio. Va esa escritura la existía como en mi tiempo. Y yo recopar los 66 libros con ya le coja ya. Existían claro, la ley, los profetas. Y bueno, y el evangelio oral de Yahshua HaMashiach, o sea, la explicación de la Torah de Yahshua HaMashiach. Esto era la palabra de Elohim, o sea, la Torah. Claro, los consejos, las instrucciones, los mandamientos establecidos por Yahweh, y la explicación de los 5 libros que Yahshua hizo. En ese compendio, upea la espada del Espíritu, porque upea el Espíritu Santo, hoy purú y catuanguay señan de capacitado, me eñan de ahí, poder, catuanguay ya confrontar. La palabra entonces es comparada con la espada, porque es empujada y manejada por el Espíritu Santo. La espada como manejada, alguien al Espíritu Santo maneja por ahí y la palabra será. Sí, no. Más Yahshua llega por medio del Espíritu un digo. Entonces el Espíritu Santo empuja y maneja la espada para entrar en lo más profundo de nuestro ser. Hebreos 4:12. Claro que sí, Hebreos 4:12. Y cortar y deshacer todo lo que está estructurado en contra de los propósitos de Yahweh y de su misma doctrina. Y esta estructura tiene su base y fortaleza en nuestra mente. Guatamina ya. La estructura que está en contra de los mandamientos de Yahweh. Y oíñan de aputume. Jaupeará la espada del Espíritu y que upebe otro zapaideo. Mira mi falsa doctrina. Que era mi malo pensamiento. Será. Eso era. Segunda de Corintios 10:4-5. Upebe ya topago. Con información. Segunda de Corintios 10:4-5. Fortaleza del enemigo y destruía ya. Para todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Yahweh. Japea manteoí la Espíritu Santo a la palabra manteoí y puedo destruir. Entonces, el año de armadura, que ya celebrar Yahweh,
añamangue coi hayambotuchango ñande yarabe ikatujare ome ñande coaco equipo de guerra ikatujamai ñande yareko victorias. Da yarekoi posibilidad ya perder onda da topáis la escritura de la Biblia ven ahí por ni una parte de hijala ikatuja ya perder de guerra contra el enemigo, sino yareko posibilidad ya ganado me meter ya aguantan ya soportan ya ñembo unde firme toy colo y cuan ni ya huevi. Allá yerovia, ya ora, ya ayuna, ya lloré socorro, oño hermano, ya obrado yo seña zeta de la situación, ya avanzada, ya le copa al equipo. Así es que fuerza, ánimo, a como seña en envía poco te diara guaya pude, mamá boña FM Roe de Video Vaque, vene programa Geragina. Caray, atorado hermano, ya yo topata boco y etente chabón. Hasta mañana.